Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Adam Flores y en esta ocasión voy a presentarles pues la filosofía de la historia por parte de Jean-Baptiste Vico y de René Descartes. Pues bien, este primer autor Vico se destaca por su filosofía de la historia. Pues él fue un filósofo italiano del siglo XVIII, ¿verdad? Y pues su principal obra fue, como lo dije, la ciencia nueva, que fueron principios de una ciencia nueva relativa a la naturaleza común de las naciones, constituyéndose en una figura de la importancia en el nacimiento de la filosofía de la historia. Pues bien, Vico vivió entre 1688 y 1744 en Nápoles, que fue su ciudad natal. Bueno, pues durante este periodo de la historia italiana, pues recordemos de que estuvo bajo el dominio español de 1559 a 1714, ¿verdad? Bueno, pues bien, en este contexto, pues surge pues la obra de Vico, que está íntimamente asociada al periodo histórico conocido como la Revolución Científica del siglo XVII. Bueno, pues este fue un escenario que dio origen a a la modernidad y dio condiciones para surgir como una concepción de la mente humana. Entonces, pues bien, esta revolución científica estableció que la mente era considerada una facultad creativa de modelos matemáticos, capaz de anticipar las estructuras de la realidad, principios que luego se aplicarían a otras ciencias, en el caso de Vico, a la historia, ¿verdad? Pues bien, la nueva ciencia de Vico, cuyo contenido son los procesos históricos, que podemos señalar como profesores de Vico a Galileo y a Hobbes, entre otros. Pues bien, Vico atacó también el principio cartesiano que postulaba la idea clara y distinta como criterio de verdad, encontrado en cambio en la doctrina. Bueno, pues es decir, el criterio de verdad sería la convivencia de la verdad elaborada por el sujeto cognoscente con la estructura de la realidad. Pues bien, como les dije, este Vico nació y vivió en Nápoles. Pues él era hijo de un campesino y cuando era chico sufrió de una fractura en el cráneo que lo llevó a estar como supuestamente se le llegó a categorizar como un tipo con un problema psicológico, o que lo hoy conocido como un problema, pues sí, algo que no tenía problema en su cabeza, pero después de ello, él siguió sobre la visión de la historia. Bueno, pues esta visión de la historia de Pico trataba, pues, en primer lugar, era una mujer de sienes aladas que representaba la metafísica, que contemplaba a Dios en la actitud estática, por encima del orden de las cosas naturales. Después tenía un globo terráqueo, que era el mundo de la naturaleza, el mundo físico, apoyados sobre el altar, ¿verdad? Porque hasta entonces los filósofos habrían contemplado la divina providencia únicamente a través del orden natural. Pues también tenemos aquí el triángulo luminoso, que significa a Dios bajo el aspecto de su providencia. También tenemos a el mundo de las naciones, que representa el mundo civil, ¿verdad? También la cinta del zodiaco, que ciñe el mundo, aparece como Leo y Virgo. Signo representa a Hércules, que es el que representa el tiempo, y el segundo. Pues también aquí tenemos al altar, que está debajo del globo, que pues está por encima que más bien constituye como un signo celeste, ¿verdad? También está el rayo de la divina providencia, pues como ya dijimos, era algo relacionado con Dios, ¿verdad? La divina providencia. También está la estatua de Homero, que es el primer autor gentil que ha llegado hasta nosotros y que gracias a él conocemos la metafísica, ¿verdad? Fue uno de los padres de la metafísica. También existen las nubes, las densas tinieblas, que es el grado que representa en el fondo la ignorancia de los antiguos griegos y que gracias a la luz de la metafísica pues ya llegaron a conocimiento de esto, ¿verdad? También
un litio, una vara, ¿verdad? Que está ubicado sobre el altar, tiene como principal, que tuvo como principal como origen el diluvio universal. Después tenemos el agua de fuego sobre el altar, que el agua está dentro de una vasija, pues es a causa de la adivinación que sugiere entre los gentiles los sacrificios. Y, y pues bien también surgieron así las cosas humanas. La antorcha encendida, situada sobre el altar, representa pues a los matrimonios, que es el semillero de las familias. Y una sirenaica que está escondida en la selva representa la segunda de las cosas humanas, las sepulturas, entre ellas, pues sí, ¿verdad? Pues así los cuerpos, diciendo no se mueren, sino que son inmortales. Por otro lado, también tenemos un arado, que representan pues a la piedad y a la religión, ¿verdad? Mientras que el timón aparece en el acto de inclinación sobre el zodiaco del altar, que tiene una representación sobre la razón, la ciencia, además la admiración de lo divino. También existe una tablilla que está ubicado, que esto es, que da origen a las lenguas, ¿verdad? Pues también tenemos un trozo de columna de estilo corintio, que también esto significa el orden de la arquitectura, que significan las lenguas, las letras. Además también los jeroglíficos que aparecen significan las cosas humanas, los mejor conocidos como cosas como espadas, la balanza, bueno, cosas así. También tenemos las fases romanas que representan el origen de los poderes civiles. También la espada que se apoya en el as, que significa el derecho heroico, que fue derecho de fuerza. Y también la bolsa, dije la bolsa, bueno, está situada, demuestra sobre el comercio realizado con las intervenciones del dinero, que comenzó muy tarde, ¿verdad? Mientras que la balanza, detrás de la bolsa, da a entender que después de los gobiernos aristocráticos fueron gobiernos de los héroes, que vinieron los gobiernos de los hombres. Y además también el caduceo de Mercurio, que advierte que los primeros pueblos, en los tiempos de los aires en los que reinaba el derecho natural de la fuerza, pues también Vico utilizó un grabado lleno de imágenes, pues aquí lo estamos viendo, que eran una simbolización de aspectos de contenido histórico, resumiendo su teoría de la historia y de la constitución de las naciones. Pues así facilitó la comprensión de la enorme complejidad de la ciencia nueva. Pues también su tabla cronológica según las tres épocas de los egipcios, que fue las tres edades, pueblos comprendidos y apariciones del, del tiempo. Pues bien, se desarrolló a través de las tres edades, que bueno, él decía que eran tres edades, ¿verdad? Que una era la primera sección, tres tipos de naturaleza, la primera naturaleza, que era poética, creadora y divina. La segunda sección que era heroica y, y era los héroes de origen divino, ¿verdad? Y la tercera naturaleza, que es humana, la inteligencia, por lo tanto, pues sí, esa. También tenemos la sección segunda, que son los tres tipos de costumbres. Las primeras son las costumbres que están preparadas por la religión, la piedad. Las segundas son las costumbres coléricas y puntallosas. Y las terceras costumbres son solícitas, que son los deberes civiles, ¿verdad? La tercera sección son los tres tipos de derecho natural. El primer derecho es divino, que se creyó que los hombres y las cosas que están en función de los dioses. El segundo derecho es heroico, que era de la fuerza, que acompañaba a la religión, ¿verdad? El tercer derecho era humano, que era dictado por la razón y se manifiesta en su totalidad. Por la cuarta sección era de tres tipos de gobierno. El primer gobierno son teocráticos, que fueron los divinos, ¿verdad? Y después la segunda
los gobiernos heroicos aristocráticos, pues eran gobiernos de los óptimos. Después, también tenemos el tercer gobierno que fueron los humanos y fueron formados por la igualdad de la naturaleza inteligente propia del hombre, ¿verdad? La quinta sección eran tres tipos de lenguas. La primera fue la lengua divina, la segunda fue la heroica y la tercera fue la lengua articulada, en la que todos usamos, ¿verdad? Pues en la sexta sección él expresa los tres tipos de caracteres. El primer carácter fueron divinos, los segundos caracteres son los heroicos y el tercer tipo de caracteres son los vulgares, que acompañan a las lenguas vulgares, ¿verdad? La séptima sección son tres tipos de jurisprudencia o de sabiduría, o más bien que la primera se llama la teología mística. También la segunda sabiduría era heroica y la tercera sabiduría era humana. En la octava sección también explica sus divisiones sobre la autoridad, que la primera era igual, divina, la segunda heroica y la tercera era humana. En la tercera sección, en la novena sección existían tres tipos de derecho, donde fue el primer derecho fue divino, el segundo derecho fue el del Estado y el tercer derecho era el humano. Este último se dio en los tiempos en que los estados se establecieron como populares y libres, o monarquías, ¿verdad? En la sección décima decía que existían tres tipos de juicio. El primer juicio era divino, el segundo juicio fueran ¿cómo les diré? Como lo ordinario, ¿verdad? Y el tercer juicio era los de humanos. Pues bien, en la sección undécima existieron también tres tipos de los tiempos. El primero de los tiempos fue el tiempo religioso. El segundo tiempo fueron los tiempos de los puntillosos. Y el tercer tiempo fue el tiempo civiles, o bien, pues sí, eran el civil. Pues ahora vamos a ver el sentido de la historia según Vico, ¿verdad? Pues bien, Vico decía que, pues Vico decía que la historia era algo hecho por la mente humana, en especialmente propia para ser objeto del conocimiento humano. Vico pensaba que la historia era como un génesis, ¿verdad? Y se desarrolló, era como un desarrollo de las sociedades y de las instituciones. Y tuvo una idea moderna de lo que es la ciencia histórica, ¿verdad? Pues bien, también aquí fue cuando el historiador fue capaz de reconstruir en su mente los procesos de las cosas del pasado. Así empezó, pues, a hacer el objeto que estudiara, ¿verdad? Pues bien, el método histórico que Vico utilizó sobre sobre la historia de los periodos remotos y oscuros, ¿verdad? Es decir, buscaba ampliar el conocimiento para establecer normas metódicas. Pues esta primera norma sostenía que cierto periodo de la historia mostraba un carácter general e informaba los detalles particulares, carácter que reaparecía en otros periodos históricos. Eh, el segundo periodo histórico tenía que era semejante, bueno, que era un periodo heroico, un periodo clásico, ¿verdad? Pues aquí, pues sí, era un periodo clásico. El tercero era el movimiento cíclico de la historia, que era el movimiento en espiral y no en círculo. La historia jamás se repite, sino que el retorno es cada nueva fase se revive de forma distinta de las procedentes. Pues ahora veremos los prejuicios de los errores que Vico que mostró en su momento la obra, ¿verdad? Pues en primero que tenía una idea desorbitada acerca de la magnificencia de la antigüedad, en segunda era la vanagloria nacional, la tercera fue la vanagloria de los doctos,
La cuarta fue la falacia de las fuentes. Quinto fue el perjuicio de suponer que los antiguos estaban mejor informados. Pues bien, la propuesta de Vico propuso un método que permitía al historiador trascender los límites marcados por las afirmaciones de las autoridades, por el uso de la filología, para entender así pues, los pueblos, ¿verdad? Cómo se creó su idioma. También él usó la mitología para, pues sí, para saber más sobre los dioses, cómo creían los pueblos. En tercera tenemos la utilización de las tradiciones. Pues aquí hagan de cuenta también fue para Pico. Aquí tenemos que las tradiciones son verdaderas, pero pues ninguna significa lo que se dice. Y la cuarta, que es la clave de la reinterpretación, que es necesario recordar el estado de desarrollo. La mente tiene que crear el mismo tipo de producto, como ocurre con los salvajes de todos los tiempos y en todo lugar. Son mentalmente salvajes, como también los niños y los campesinos, ¿verdad? Pues, pues los aportes de Vico al conocimiento humano son múltiples. Abre el estudio al mundo civil, hecho por los hombres, da luz a la historia como ciencia. También reconoce que la historia no se apega a la verdad de los hechos, pero sí nos revela el sistema de creencias, de valores ideológicos propia de una época, a través del estudio del conjunto de sucesos de dicho periodo. Es también reconocido como un precursor de las ciencias de la antropología y de la etnología. Bien, ahora tenemos a René Descartes. Pues él fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Pues aquí de René Descartes lo que nos interesa es conocer su método cartesiano, ¿verdad? Ahorita lo voy a continuar, nada más simplemente damos a un contexto de qué fue, o por qué fue lo que hizo, ¿verdad? Ahorita continúo con ese tema del método cartesiano. Pues bien, él nació el 31 de marzo de 1596 en la llana de Taurin, Francia. Y pues él falleció supuestamente de una neumonía, ¿verdad? En, no sé en qué país, pero en Suecia. Pero se dice que fue envenenado, porque se encontró en arsénico. Entonces, también hay unas cartas, investigué yo que hay unas cartas donde se confirma que fue envenenado, pero pues sí, su muerte fue supuestamente la neumonía. Él fue conocido, ahorita vamos a ver el método cartesiano, pero fue conocido principalmente por su filosofía, pues hagan de cuenta, él empezó con unos sueños que tuvo, entonces él quería, como en esos sueños que él tuvo, se le invitaba a que investigara, de ahí fue como cuando empezó a investigar, ¿verdad? Él defendía mucho lo que venía siendo, él decía de que Dios existía, ¿verdad? Defendió mucho estos conceptos, la idea de la existencia de un Dios. Ay, pero no lo son. Pues bien, pues su método cartesiano, como es conocido y la importancia que es para la historia, ¿verdad? Vamos a exponerlo. Bueno, pues el método cartesiano consiste en el escepticismo metodológico. Se duda de cada idea que pueda ser dudada. Descartes estableció la duda. Solo se puede decir que la existencia de todo lo que existe es por medio de todo lo que pueda ser aprobado. Solo si tenemos acceso a nuestra mente, ¿verdad? El propio Descartes consiguió demostrar la existencia de su propio yo, que duda por lo tanto es sujeto de algo, ¿verdad? Cógnito, primero decía, pienso y luego existo, considerando el acto de dudar como indudable. Asimismo, el método consiste en realizar 4 tareas básicas. El primero es verificar si existen evidencias reales e indudables acerca del fenómeno o cosas estudiadas. Después, dividir al máximo esas cosas en sus unidades de composición fundamentales. Después, analizar o estudiar esas cosas
por más simples que aparezcan. Y después tenía sintetizar, o sea, agrupar nuevamente las ideas estudiadas en su conjunto. Y después tenía que enumerar todas las conclusiones y principios utilizados a fin de mantener el orden del pensamiento. Se puede considerar como el método del actual método científico, ¿verdad? Se puede considerar que él fue el que incursionó a esto, ¿verdad? Pues, pues bien, las contribuciones de Descartes con este nuevo método consta de la búsqueda del conocimiento verdadero a partir de las ciencias, ¿verdad? Pues sus principios fueron el principio de la duda o evidencia sistemática, ¿verdad? Donde no aceptar como verdadero algo que hasta que se compruebe con evidencias claras y distantes. Aquellas que es realmente verdadero con la duda sistemática y que se evita la prevención y la precipitación, aceptando como si fuera cierto lo que sea, evitándome cierto, que sea evidentemente cierto, ¿verdad? El segundo principio del análisis o descomposición era dividir y descomponer cada dificultad o problema en tantas partes sea posible. El tercer principio era el de la síntesis o de la comprensión, que era conducir cuidadosamente los pensamientos y razonamientos a partir de las formas más fáciles y simples de conocer para pensar gradualmente a lo más difícil, y así ir armando pensamientos para poder probar sus fundamentos, ¿verdad? El cuarto principio era el principio de la enumeración o de la verificación o la comprobación. Decía que para hacer verificaciones o reencuentros o revisiones, para asegurarse de que nada fuera omitido o pasado por alto, y así poder comprobar si la evidencia es falsa o verdadera. Pues bien, aquí finalizamos con el método cartesiano. Esperé, pues finalizo diciendo que cambiaron la forma de hacer la ciencia, ¿verdad? Principalmente como ya dijimos, el método científico y pues ello ayudó a todo esto. Entonces pues no me queda más que agradecerle y espero que sea de su agrado este video. Muchas gracias.